una pequeña introducción respecto de la economía de Mendoza y después ir a las preguntas, que por ahí es lo más interesante, ¿no? Pero para darle un marco al tema. Agradezco la invitación, agradezco a Marcelo Barceló, que fue quien me invitó a esto personalmente, y bueno, un amigo de allá del Valle de Uco. Así que bueno. La economía de Mendoza básicamente tiene dos drivers, yo diría, o dos motores, para ponerlo en términos de un avión, que le dan fuerza, o le han dado fuerza históricamente. El primero de ellos, que es de principios de siglo pasado, el siglo XX estamos hablando, es la vitivinicultura y todo lo que tiene el complejo agroindustrial que se formó detrás de la vitivinicultura, o sea, de nuestro campo. Eso llegó a ser en algún momento el 40% del Producto Bruto de Mendoza, para tener un número, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XX. Y, por ejemplo, de cada 10 pesos que se recaudaban en rentas en aquel momento, 8 pesos los ponía la vitivinicultura, para que se den una idea de la importancia que tenía en aquellos tiempos el sector vitivinícola. Luego, a partir de los años 40, ahí empezó un incipiente, vamos a decir, exploración del tema petrolero. El tema petrolero arrancó más o menos en esos tiempos, por supuesto que hubieron algunas experiencias previas, ¿no? Pero bueno, estoy diciendo el fuerte, arrancó en los años 40 y empezó a crecer fundamentalmente en los 50 y 60, transformándose en el segundo motor y el más poderoso, por cuanto el sector petrolero ha llegado a participar por momentos ya más cercanos en la historia, entre un 25 y un 30% del Producto Bruto de Mendoza, ¿no? La diferencia con la vitivinicultura y el complejo agroindustrial es básicamente el tema de la mano de obra. El campo es mano de obra intensivo, mueve mucha gente, muchísima gente trabaja en el campo, en nuestro campo. Hoy, para poner un número más o menos aproximado, unas 120.000 personas viven de nuestra agroindustria en todos sus sectores, ¿no? Partiendo por la vitivinicultura, que es el más relevante, pero bueno, también es muy relevante el sector frutícola, queda todavía algo de olivicultura, que fue en su momento un gran motor de Mendoza, hoy queda poco, pero queda, y en las hortalizas el tema del ajo, el tema del tomate industria, entre otros, es muy relevante. Y lo último que se ha desarrollado, sobre todo ahí en el Valle de Uco, es el tema de las fruticulturas de frutos secos, ¿no? Con los nogales y los almendros, sobre todo nogales, que ha crecido mucho y hoy cada vez es más importante. Entonces, el petróleo, como les decía, es muy relevante en cuanto a los ingresos, en cuanto al valor que genera. Mendoza llegó a ser la primer provincia productora de petróleo del país en la década del 80. Es decir, ahí en ese tiempo nos consideraban prácticamente ricos a los mendocinos. Y digo así porque si ustedes ven la ley de coparticipación federal, donde de todos los ingresos de la recaudación de impuestos coparticipables que recauda la nación, cuando uno hace la repartija per cápita, la provincia más perjudicada en eso es provincia de Buenos Aires, que siempre fue considerada rica, y no hay duda de que es una provincia rica, pero la segunda, o sea, que menor recaudación per cápita recibe, es Mendoza. Y ustedes dicen, ¿cuándo se hizo esa ley? Esa ley se hizo en 1988, estaba el presidente Alfonsín, y fíjense, no hace tanto, bueno, ustedes son chicos, pero lo digo a los alumnos, pero bueno, yo en ese tiempo habré tenido, no sé, 15 años, para decir, ¿no? Estaba ahí en el secundario, y en ese tiempo, obviamente, a Mendoza se le puso ese lugar porque se la consideraba que tenía otras riquezas, y fundamentalmente esa otra riqueza era el petróleo. Bueno, esos dos motores de la economía mendocina
se han venido en estos últimos años, por poner más o menos 30 años, apagando, por decirlo de alguna manera. Sobre todo en los últimos 20, un poco más. El primero, por una cuestión de que toda la agroindustria hoy, la forma que tiene para crecer es a través de las exportaciones. ¿Por qué? Voy a hacer un análisis histórico de nuevo. Hace 50 años atrás, o 70 años atrás, si la economía argentina crecía y por ende el poder adquisitivo de los consumidores, de los trabajadores argentinos, eso se traducía inmediatamente en que la gente consumía más. Y dentro de esos consumos estaba el vino, estaban las frutas de conserva, las frutas en fresco, en fin, toda esa producción agroindustrial de Mendoza. Hoy eso no se registra y ustedes, si bien son chicos, pero pueden reconocer, no hay duda, por ejemplo, que entre 2003 y 2011 la economía argentina creció significativamente y que el poder adquisitivo también se mejoró entre esos años mucho, pero eso no se tradujo en mayor venta de vino, o sea, la gente hoy no consume eso por aumentos de poder adquisitivo. Sí consumen más celulares, sí consumen más zapatillas, sí consumen más motos, en fin, por poner algunos ejemplos y no hacer largo por ahí el cuento. Entonces, toda nuestra agroindustria ha quedado mirando para poder, o sea, tener una oportunidad de crecimiento mirando hacia afuera, mirando hacia el exterior. Y mirar hacia el exterior significa tener una política de buena logística. Buena logística quiere decir una logística de bajo costo. En todos los lugares donde compiten con nosotros, tienen los puertos cerca, tienen ferrocarril. Bueno, nosotros estamos a 1000 y pico de kilómetros del puerto, no tenemos ferrocarril, o el ferrocarril que tenemos es, bueno, nada, paupérrimo. Todos los demás países tienen tratados de libre comercio, nosotros no tenemos, salvo el Mercosur, no tenemos ninguno más. Y desde el Mercosur, que se firmó en el año 91, miren, ustedes seguramente no nacían en ese tiempo, hasta hoy no hemos hecho un solo tratado de libre comercio. Todos los países del mundo tratan de bajar la presión tributaria. Bueno, Argentina tiene una presión tributaria una de las más altas del mundo. Y así puedo seguir con un montón de palos en la rueda que tiene nuestra competitividad económica. Entonces, por eso es que ese sector le cuesta un montón lograr crecer, porque necesita un tipo de cambio real tan elevado, es decir, muchísima competitividad para poder soportar todo ese mochila de costos que les acabo de decir, con falta de logística, falta de una política tributaria favorable, falta de financiamiento. Bueno, el financiamiento ni hablemos, el país nos pasamos de crisis en crisis financiera cada 2 por 3. Así que bueno, ese sector indudablemente, cuando lo ven así crecer, que tiene esas golondrinas que no terminan de hacer verano, y justamente cuando hay unas devaluaciones grandes, y ahí, bueno, vuelve a florecer nuestra agroindustria, pero al rato nomás se atrasa el tipo de cambio y de vuelta volvemos a frenar, ¿no? Entonces, eso es por lo cual se ha ido frenando ese sector. Y el petrolero ha sido porque, bueno, se van agotando los pozos. O sea, ese tiene una muerte, vamos a decir, lenta, pero que tiene que ver con que es un recurso no renovable, ¿no? Entonces, los pozos de las zonas, de las cuencas petroleras mendocinas, ya están en una edad, vamos a decir, considerablemente bueno, avanzada, que hace que cada vez sea menos productivo extraer de allí, ¿no? Entonces, bueno, la gran oportunidad que se había planteado en estos últimos años era Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, que empezó a explotarse ahí en el norte de Neuquén y que tiene una parte importante en yo digo en nuestra Patagonia mendocina, que es todo el sur de acá, en Malargüe, básicamente, y parte de San Rafael. Ahí hay una gran reserva, pero bueno, Vaca Muerta necesita extraerse por fracking, que es un método diferente al convencional y que tiene más costo y por tanto necesita un precio de petróleo que lo sustente, ¿no? Superando los 50, 60, $70 el barril,
empieza a ser de alguna manera beneficioso para las empresas invertir. Pero fíjense en este contexto para ya ir entrando en lo que nos está afectando hoy, que es el COVID. El COVID, ¿qué ha hecho? Entre una de sus más relevantes consecuencias económicas fue que el precio del petróleo se vino al piso, estuvo en $20 el barril en un momento, ¿no? Con lo cual se hace prácticamente imposible extraer petróleo con esos precios, es decir, no nos dan los costos acá. En Arabia Saudita y en esos lugares probablemente sí, porque ahí uno mete nada, una pala en el piso, cava 7 metros, 8 metros y capaz que encuentra petróleo. Acá no es así, ¿no? Es mucho más costoso las perforaciones y el sistema de fractura hidráulica lo mismo. Entonces, los dos motores más importantes que tenía nuestro avión, que se llama Mendoza, se han venido apagando en los últimos tiempos, ¿no? Pero no, para no ser tan catastrófico, digo, bueno, ¿qué otra cosa surgió nueva? Que vos decís, bueno, che, que esté tirando de la economía. Y bueno, lo que ha crecido significativamente en los últimos años, y eso no hay duda, 20 años a hoy, es el turismo. El turismo en Mendoza, cuando me recibí y empecé a trabajar, el primer trabajo que hice fue para un congreso de turismo que se hacía acá en la provincia, y lo recuerdo también porque, bueno, fue mi primer trabajo y las primeras veces nunca se olvidan, dicen, ¿no? Bueno, yo recuerdo en aquel tiempo datos que habíamos hecho un informe así económico, de índole económica, y me acuerdo que en aquel momento los grandes problemas de Mendoza eran que la gente venía, pero venía solo en momentos así como muy esporádicos, ¿no? La temporada de invierno, vamos a hacer nieve en aquel momento, bueno, acá ¿cómo se llama? En el paso a Chile, y bueno, por supuesto las leñas, que siempre fue y estuvo ahí bien rankeado, ¿no? Eh, y si no, bueno, en tiempo de vendimia, lo mismo. Entonces era como que tenía una estacionalidad en el tiempo. Entonces había que aplanar esa curva, ¿no? Y otra cosa que tenía era que la gente venía, pero estaba muy poquito tiempo, que sea un día y pico, me acuerdo que era el promedio de estadía, y que la mayoría de la gente que venía era local, no extranjera, salvo los que venían a subir a la Concagua y algunos que otros. Estoy haciendo un resumen, por cierto, en honor al tiempo, ¿no? Bueno, eso hoy ha cambiado significativamente. Mucho, mucho, mucho. Hoy, vamos a ver, de 1 millón de turistas que venían hace 20 años, hoy tenemos 3 millones. Estoy dando números globales y redondos, fíjense, multiplicar por 3 en 20 años algo es relevante. La cantidad de plazas hoteleras, los hoteles 5 estrellas que se hicieron en los últimos tiempos, bueno, hoteles de alta gama, por decirlo, todo eso fue una gran, vamos a decir, locomotora, más chiquita que las otras, no estoy comparando por ahí, pero estoy poniéndola como en un tercer lugar, que traccionó de alguna manera la economía mendocina en estos últimos tiempos. Y eso es fundamentalmente por el vino, porque la gente viene a Mendoza a comer y a tomar vino. Eso no pasaba hace 20 años atrás, salvo algún que otro caso esporádico o raro, pero hoy hay gente que se toma un avión, bueno, hoy no con el COVID, pero hace unos meses atrás, gente que se tomaba un avión para venir a bajar acá en el aeropuerto Gabrieli, tomarse un Uber, porque tenemos Uber también, irse a algún lugar bonito de esos que tenemos ahí en el Valle de Uco, pasarse un día o 2 días tomando vino y recorriendo bodegas y comiendo en restaurantes que hoy son de una excelente calidad, y volverse a Buenos Aires con una experiencia maravillosa que eso antes, vuelvo a decir, hace 20 años no ocurría. Así que eso es hoy más o menos la provincia y la economía de la provincia de Mendoza. Y usted dice, che, pero Asier, vos te olvidás del comercio, te olvidás que hay otros sectores. Bueno, comercio hay en todos los lugares, ¿no? El comercio es parte de los sectores, vamos a decir,
nosotros en economía le llamamos no transables, y que dependen de cómo le vaya a la economía de un lugar. Si la economía de un lugar va floreciente, creciente, bueno, el comercio de ese lugar va a ir bien. Pero ahora bien, ¿cómo puede ser una economía floreciente o creciente? Y la única forma, la que tira o tironea de eso, es lo que se produce o los servicios que brindamos que se hace para gente que es de afuera del lugar. Y de afuera no quiere decir que sean solo extranjeros, pueden ser de otras provincias como el turismo, por ejemplo, ¿no? O como los vinos que nos consumen la gente de Buenos Aires, del litoral, de donde sea. Porque eso lo vendemos afuera y eso es un ingreso de dinero. O sea, mientras más vino vendamos, mientras más turismo venga, mientras más petróleo produzcamos, que básicamente se refina ahí en Luján de Cuyo y se va a consumirse en autos y, bueno, movilidades, automotores, para ponerlo en términos genéricos, de todo el país, bueno, más comercio va a haber en Mendoza, ¿no? Si, no es al revés, ese es el huevo y la gallina, la del huevo y la gallina. Bueno, lo que tironea las economías son los negocios que se hacen con los foráneos, ¿no? Por eso, ya entrando un poco en términos si quieren, teóricos, hay gente, economista, como yo soy de profesión economista, que cree y fervientemente en el comercio internacional y en el libre comercio, en esas cuestiones, porque entienden que ahí está uno de los motores más importantes del crecimiento. Y por el otro lado, hay otra gente, ya esto en términos más ideológicos, si se quiere, otra mitad de la biblioteca, en que considera que no, que el crecimiento lo tenemos que hacer con lo nuestro, con el mercado interno, y ese tipo de políticas, ¿no? Yo acá no voy a decir si una es mejor que la otra, todas tienen sus fundamentos, pero bueno, cada uno después puede sacar sus conclusiones respecto de eso, ¿no? Así que hoy, en medio de la pandemia, en medio de COVID, nosotros hicimos una estimación numérica para que se den una idea, con un parate como hubo al principio, ¿no? Que era vamos a decir, el aislamiento social preventivo fase 1, el primero que vivimos ahí a partir del 20 de marzo, creo que fue decretado, con ese parate que duró más o menos mes y pico, la pérdida para Mendoza en términos de Producto Bruto era de, según nuestros cálculos, entre el 25 y el 30% por mes, ¿sí? Por mes. Eso, para que se den una idea, son unos 300 millones de dólares por mes. Si ese parate se hubiera extendido durante todo el año, bueno, multipliquen 300 millones por 12 y esa es la pérdida, ¿no? Por supuesto que recién llevamos, bueno, desde el 20 vamos a cumplir 3 meses, pero ya a partir del mes y medio se empezaron a liberar ciertos sectores, con lo cual ese 30, 25, 30% de pérdida se ha achicado un poco. Vos me decís, ahora me preguntás, che, Asiar, ¿cuánto es exactamente esa pérdida? Y no te lo podría calcular exactamente porque no lo he hecho, pero todos más o menos vislumbran que si esto continúa así hasta fin de año, hablan de caídas de producto de alrededor anualizadas de un 8% aproximadamente a nivel país, y yo creo que Mendoza va a andar más o menos por ahí. Porque si bien es cierto, y ahora volviendo a los tres motores y termino con esto y me dispongo a sus preguntas, que el motor agroindustrial sí pudo trabajar en pandemia, sí pudo vender y está vendiendo relativamente, estoy diciendo comparativamente con otros, está vendiendo relativamente mejor. Los otros dos motores, el petróleo, que se vino el precio a pique, y el turismo, que obviamente por la pandemia está totalmente casi parado, bueno, están apagados directamente esos motores. Entonces, vamos a decir, en el mix, en la mixtura de esas tres cosas, uno puede decir que vamos a terminar perdiendo producción, Producto Bruto y por tanto empleos durante este año, en el orden de esos números que les hacía, ¿no? Así que bueno, ese es el contexto en el que estamos. Soluciones
Y bueno, esperar que alguien encuentre la vacuna, bueno, todas las cosas que ustedes saben probablemente mejor que yo. Porque si no, bueno, esto ha venido para quedarse un buen tiempo y ustedes ven que hay países que hoy, no sé, van liberando, pero por ahí tienen un brote y vuelven a fases anteriores. Entonces es una cosa que es un vaivén que hoy es difícil de predecir cómo se va a comportar eso, ¿no? Y según el lugar, ¿no? Eh, Ayer escuchaba que había habido un economista había hecho una regresión entre tres variables, o sea, analizando lo del COVID, ¿no? Había puesto en una variable era la densidad poblacional, ¿no? Mientras más densidad poblacional, más chances tenés de que se te haga un foco de contagio fuerte, ¿no? La otra cuestión era el tema de bueno, el tema de la dependencia con el mundo. O sea, si vos tenés un lugar muy abierto al mundo, Chile, por ejemplo, fíjense lo que está pasando en Chile. En Chile puede ser que se hayan equivocado las autoridades sanitarias, por supuesto que probablemente hay muchos errores, pero la gran diferencia con nosotros es que los chilenos tienen un contacto muy fuerte con el mundo. Uno vaya por Chile, anda, no sé, en cualquier lado de Chile y va a haber chinos, va a haber de todo, porque tienen mucho comercio internacional, mucha gente que va a comprar, hacen inversiones, en fin, tiene mucha más conectividad con el mundo. Nosotros en Mendoza también tenemos relativamente una gran conectividad con el mundo por ese turismo que hoy, bueno, obviamente está bloqueado. Así que bueno, esas son más o menos las variables que inciden un poco en esto y que más o menos pueden determinar lo que irá ocurriendo con el tiempo. Hoy, lamentablemente, la situación es mala, eso es así, en términos de actividad económica, en términos de empleos que se van perdiendo, en términos de recaudación. La gente lo último que hace hoy es pagarle los impuestos al gobierno, obviamente, en una situación así, y por tanto los grados de libertad para responder el gobierno ante estas cosas están disminuidos fuertemente porque no tiene recursos. Entonces hoy el único que tiene recursos es el gobierno nacional a través de la maquinita que prende y empieza a hacer billetitos con la carita de, bueno, ya de distintos próceres, etcétera. Pero bueno, ha habido una emisión históricamente alta en estos últimos meses. Y con eso se está financiando por ahora. Ustedes pueden ver las provincias que no tienen la maquinita, bueno, están mucho más complicadas y esperando que el gobierno les dé auxilios. Y bueno, y el gobierno, para colmo, últimamente está utilizando las cuestiones más políticas, que creo que ahí comete un error, pero bueno, no quiero politizar tanto esta charla porque no creo que venga el caso, pero bueno, es bueno decirlo. Es decir, bueno, ayer con quién firmó préstamos, o ayer o anteayer, con Córdoba y Santa Fe. ¿Por qué? Por el caso Vicentín, que están yendo por una empresa, hay expropiación, bueno, quieren comprar esos votos en el Congreso, pero bueno, me parece que no están haciendo un buen uso de eso porque, bueno, en medio de una crisis por una pandemia, por una cosa que es exógena, que nadie acá tiene la culpa y no debería tener banderías políticas y deberíamos ser todos iguales frente a eso, bueno, evidentemente no se está tomando así. Así que te lo dejo acá la charla y bueno, me gustaría escuchar las preguntas para que por ahí son más interesantes, a ver cuáles son las inquietudes que ustedes tienen. Muchas gracias. Bien, buen día, Alfredo. Me presento, soy profesor de Economía de los Chicos. Bueno, habíamos elaborado un banco de preguntas para hacerte, así que bueno, si podemos empezar, lo que sí le digo a los chicos que vean que muchas preguntas ya se han respondido. Así que, Jano, Sí, creo que eso. te toca una primera. Bien. A ver qué tengo acá. Hola. Soy Jano Purizaga. Me presento. Hola, Jano. Yo la pregunta que le iba a hacer era que ¿qué sectores productivos se han visto mayormente afectados por la pandemia? Pero eso ya lo respondió anteriormente. Em, Igual qué sector, bueno, es afectado, digamos. Eso también ya lo respondió. Pero hay una pregunta que al parecer no ha respondido, que era, ¿qué sectores en concreto han sido
beneficiados por todo lo que estamos pasando actualmente, que es el tema de la pandemia. Bien. Bueno, claro que en economía nada es gratis, dicen los profesores, y toda crisis genera oportunidades, ¿no? Obviamente. Y esta crisis de COVID, que es una crisis sanitaria, por supuesto que ha generado en algunos sectores algunos beneficios, ¿no? Al principio, por ejemplo, era clarísimo que los supermercados, hipermercados, mayoristas y compañía estaban teniendo un flujo de la gente iba como loca a comprar porque parecía que se acababa el mundo, ¿no? Entonces, estoy El tema del seguro que papel eso, higiénico. bueno, ni hablar, cosas esenciales para la vida, como comestibles, bueno, papel higiénico, entre otras cuestiones, seguramente tuvieron un pico de ventas al principio, durante el primer mes, tal vez el segundo, más o menos, pero ya hoy, si uno ve los datos, ya empiezan a tener números negativos de vuelta. Entonces, fue un veranito, vamos a decir, que tuvieron algunos sectores, ¿sí? Y así como ese, puedo dar algún otro ejemplo como farmacia, bueno, elementos de limpieza. Yo tengo amigos personales bueno, nada, venían así, ¿viste? Como la economía que desde hace 4 años que está planchada, y venían planchados y de repente, ¿viste? Empezaron a vender como locos por este tema. Pero vuelvo a decirte, es un veranito, eso no va a durar todo el tiempo. Entonces, que hayan sectores que hayan hecho un gran negocio, eh, eh, probablemente ha sido pero temporal, no más. No creo que una crisis en general como esta no bueno, en el mediano plazo se empieza a licuar todo eso, se empieza a licuar. Exactamente. Bueno, muchas gracias por haber respondido a mi pregunta. Por favor. ¿Alguna más? Hola, a ver, voy a prender la cámara. Mi nombre es Agustín y bueno, la pregunta que yo tenía era con respecto a qué rol tomarían los impuestos a la hora de activar la economía luego de la pandemia. Perdón, no te escuché al principio. Algo de los impuestos dijiste. Sí, ¿qué rol tomarían los impuestos a la hora de reactivar la economía luego de la pandemia sería? Ah, qué buena pregunta. Mira, para ponerlo en términos vamos a decir, de importancia relativa, en nuestro país los impuestos que inciden básicamente en las ecuaciones de las empresas son 3, 4. El primero y el más importante son los impuestos al trabajo, que es todo lo que se recauda por contribuciones y aportes patronales a la seguridad social. Esos impuestos, olvídatelos, no te los va a bajar nadie porque hacen que pague las jubilaciones de tus abuelos y de toda tu gente que conoces que está jubilada o pensionada. Así que ese, chao, no va a cambiar. Segundo, el IVA. El IVA es un impuesto yo no lo veo. Por ejemplo, no sé, Macri en sus últimos tiempos hizo, ¿te acordás? IVA cero a algunos productos de la canasta básica. Todo. Bueno, eso ya se borró, ya está de vuelta en la alícuota normal, que es el 21%. O bueno, hay algunos productos que tienen alícuota especial, pero bueno, no cero. Así que no lo veo tampoco. Impuesto a las ganancias es el tercero. Ganancias hoy, muy pocas empresas deben estar teniendo, y por ahí, así que no le veo tampoco modificaciones de alícuota. Y ya yendo al último, el impuesto al cheque, de los más relevantes, estoy diciendo, tampoco, se llama impuesto a las transferencias de débitos y créditos bancarios, para decirlo técnicamente correcto. O sea, en definitiva,
La respuesta es que yo no creo que alguien vaya a bajar los impuestos en este país porque no hay forma de financiar el déficit gigantesco que tiene la Argentina. Así que si uno dice, che, el gobierno es probable que baje los impuestos para reactivar la economía, negativo. No creo, al contrario, probablemente te los subo. Pero bueno, bajarlos no creo. Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar, son impuestos nacionales, esos, todos, por si alguno no lo... Los impuestos provinciales son ingresos brutos, que nosotros, bueno, hemos firmado un convenio que los vamos bajando paulatinamente y eso va tendiendo a bajarse, no a desaparecer, por cierto, porque lo necesita la provincia. Y después dos impuestos patrimoniales importantes, que son el automotor, que es en función del que tiene un auto y el valor del auto que tiene, y es lo mismo en el caso de las casas o los inmuebles, que también se actualiza en función de los valores de esas propiedades. Y eso tampoco va a tener. Sí, nosotros nos hemos comprometido a ir bajando alícuotas de ingresos brutos, que impactan poco en la ecuación general de una empresa, es nada al lado de lo que paga de IVA, de ganancias y de otros impuestos, cheque y compañía. Pero bueno, es lo único que puede hacer desde acá una provincia y bueno, en ese sentido el gobierno quiere ir hacia una menor presión tributaria. Bien, muchas gracias. Hola, yo soy Sofía y Hola. quería hacer una pregunta relacionada con el turismo, ya que, sabemos que es uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Mi pregunta es ¿qué sector ves vos que es más beneficioso de estimular, teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos? ¿De la totalidad de sectores de la provincia o dentro del turismo? No, de la totalidad. Ah, perfecto. Mirá, por los grandes números, y perdón que tenga esa tendencia, pero así nos forman a los economistas, es decir, de ir a las cosas que mueven la aguja. Yo creo indefectiblemente que en la provincia de Mendoza hoy no tenés más salida que el campo, es decir, que la agroindustria. ¿Por qué? Porque alimentos, la gente la necesita alimentarse, por más que haya una crisis, eso, digamos, es lo último que vas a cortar en todo caso, ¿no? Así que me parece que potenciar un poco el campo es la solución. Otra solución que hay, pero que no tiene consenso social, como ustedes sabrán muy bien, es el tema de la minería, ¿no? Que ya se ha discutido largamente en nuestra provincia y evidentemente hay sectores que no lo quieren y son hoy los que de alguna manera traban el avance de esa actividad en nuestra provincia, que, qué sé yo, comparativamente uno mira San Juan, ¿no? Que está muy cerca. Bueno, San Juan, si bien no es que esté mucho mejor que Mendoza, pero tiene en ese sector una salida hoy que si no la tendría estuviera, no sé, gritando socorro en estos momentos. Pero bueno, eso es un tema muy politizado en Mendoza y que, bueno, lamentablemente todavía no ha tenido licencia social, como dicen algunos, para ir adelante con ello. Muchas gracias. De nada. Buen día, yo no puedo prender la cámara, pero bueno, mi nombre es Juana. A mí me tocó investigar sobre un artículo que presentó el gobernador Suárez, donde decía como todos los proyectos que tenía. Y uno era sobre el Banco de Mendoza. No sé si sabes algo de eso y si podés resumir, digamos, en qué consiste el proyecto y por qué no se ha llevado a cabo. A ver, yo me río porque yo sé de uno que sí es de mi autoría, que es el Banco de Vino, que no es lo mismo que el Banco de Mendoza, pero bueno, en ese
tenemos un mayor consenso para ir adelante, creo, y ojalá que se aplique pronto, ¿no? Es una política que va dirigida al sector vitivinícola para premiar de alguna manera a los que ahorran en vino, como lo hacían nuestros abuelos, bueno, los que tienen familiares ligados al sector, lo hacían antiguamente, ¿no? Anteriormente. Respecto al Banco de Mendoza, es un tema más del Ministerio de Hacienda, no es tanto de economía, y es un tema que está ligado fuertemente tiene algunas variables que son, que tienen que ser muy bien analizadas. El talón de Aquiles del Banco de Mendoza, y esto es una opinión personal, es la infraestructura que vos necesitas. La infraestructura significa las casas, los bancos, ¿viste? Cuando vos vas a decir, che, voy al banco, y vas al banco, ¿y qué es lo que es el banco? Un lugar, un edificio grande, lindo, bueno, que te da seguridad, en fin. Esa infraestructura la provincia no la dispone, porque nosotros privatizamos nuestros bancos Mendoza y Previsión Social allá por la década de los 90, en un gobierno justicialista y en una etapa donde las privatizaciones eran bien vistas, y hoy los mismos gobiernos justicialistas quieren expropiar. Es una cosa rara, ¿viste? Medio ciclotímica o bipolar en términos psiquiátricos, pero bueno, no tenemos esa infraestructura, entonces tenés que salir a comprarla. Y en este contexto en el que estamos, en donde se está evaluando a ver si se pagan los aguinaldos y no sé qué, para que te dé una idea de la situación fiscal de la provincia, donde el gobernador le pide por los diarios ya a la nación que le firme lo que le corresponde de estos programas de asistencia financiera para las provincias. Evidentemente no creo que haya proyecto de Banco Mendoza en un contexto así. Vos necesitas fortalecer mucho las finanzas de la provincia para poder ir por ese proyecto, porque tiene un costo importante. Y si no lo querés asumir como provincia, lo tenés que contratar asociándote con un privado que sí lo tenga. Entonces ya sería un banco mixto en todo caso, no sería solo de la provincia, sería un banco que probablemente va a tener gerenciamiento privado, estoy imaginándolo a eso, pero no quiero decir que sea eso lo que se va a hacer, estoy tratando de responder tu pregunta, y con parte del capital de la provincia de Mendoza. Pero no lo veo eso en el mediano plazo, no lo veo. Eso creo que es un proyecto para más adelante, bastante más adelante. ¿Se cortó? No. Ok. Agustín. Muchas gracias por responder. No, por favor. ¿Valen ahora? No, pues ya se respondió su pregunta. Ah, perfecto. Bueno, entonces hago la mía ahora, para un momento que pongo la cámara. Un segundito. Ahí está. Hola, Alfredo. Yo te quería preguntar, primero quería preguntarte qué es lo que entendés por economía del conocimiento. Bien, y quería preguntarte, a ver si tengo acá, ¿cómo aporta la economía del conocimiento al PBG, al Producto Bruto Geográfico, en valor tanto absoluto como porcentuales, ¿sí? O más o menos, algo aproximado un valor. Y también vos habías dicho que el turismo en los últimos 20 años había crecido un montón, que se había incluso triplicado, si no me equivoco. Entonces, también te pregunto cómo se compara el turismo con esta economía del conocimiento que también se vino incrementando durante muchos años un montón. Bien. Bueno, la economía del conocimiento primero tenés que definirla, qué es. Y en eso yo no veo que haya una claridad conceptual respecto del tema. Entonces, cada uno tiene medio como su definición de eso. Y para ponerte un parangón, que si vos por ahí, yo soy uno de los que hablo muchas veces de economías regionales. O sea, ¿y qué son las economías regionales? ¿Quién define qué es economía regional? Y ahí entras en una verdulería, entras, porque cada uno tiene su visión. Bueno, vamos a ver, porque economía del conocimiento, yo he visto papers
o investigaciones hechas por universidades, bueno, gente muy capaz, que incluye a un profesor de la universidad que te da clases a vos, o que me dio clases a mí en su momento, como parte de la economía del conocimiento. Y la verdad que para mí ese es un concepto muy amplio, ¿no? Yo no lo pondría ahí, porque entonces hemos tenido economía del conocimiento desde la reforma del 18 o antes, ¿viste? Y no. Yo creo que economía del conocimiento, para ir a los términos más prácticos, y creo que a los que te referís vos, son todas estas cuestiones de las TICs que se le llaman, ¿no? Tecnología de la información y del conocimiento, ¿no? Que es todo este sector que hoy, a través de generación de software, ¿sí? Aplicaciones, bueno, ustedes seguramente tienen una terminología mucho más apropiada, pues yo me he quedado en el tiempo con esas cosas, producen un producto, en este caso, que uno dice, che, es un producto o un servicio, y bueno, y no sé, porque tiene, un producto es tangible, ¿no? Esto es un celular, yo lo toco, un software, no lo toco, pero bueno, sé que va por las redes, qué sé yo, y lo puedo bajar, o no sé qué, a mi computadora, a mi ordenador, y que funcione. Ese sector, por supuesto, incluyendo juegos electrónicos, bueno, perdón la antigüedad, no sé cómo leerlo, pero bueno, lo que eran nuestros juegos electrónicos cuando éramos chicos, el Marcelo Barceló seguro que sabe de qué estoy hablando. Eh, Todo eso es cierto que ha crecido y mucho. ¿Por qué? Porque necesitas básicamente capacidad intelectual, muy poco capital, el ingreso, ¿viste? No necesitas, che, tengo que hacerme una bodega. ¿Y cuánto necesitas? $1.000.000. No, chao, ya terminó la historia. Ahí cuando te dijeron $1.000.000, se te terminó la historia. O por decir una chiquita, nada más, no te estoy diciendo un gran proyecto. En cambio en no hacen falta inversiones grandes, que hasta probablemente te puede ayudar hasta tu padre en hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, la tasa de crecimiento en ese sector es absolutamente alta. Vos me decís cuánto es y la verdad no te sabría decir un número. ¿Por qué? Porque no está bien definido cuando miden el Producto Bruto, no lo tienen bien definido a qué es economía del conocimiento, pero yo estoy seguro que esa tasa es alta. Ahora, ¿cuánto participa de hoy de la economía de Mendoza? Y yo me arriesgaría a decir que tal vez en 1 punto, 2 puntos, no debe ser muy significativa, pero que va creciendo y que probablemente en algún momento se transforme en algo más relevante, ¿no? Qué sé yo, en Claro. algún momento, para poner un ejemplo, el Silicon Valley en California, probablemente empezó con muy poquito y hoy es el Silicon Valley, ¿no? O sea, algo que estamos hablando acá en Mendoza y todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos Silicon Valley. Pero bueno, ¿eso qué tiene que tener? Empresas grandes que vengan. Porque, ¿cuál Claro, es el sí. sueño del pibe? Si yo me dedicara a las TIC, y perdón que me extienda, si yo me dedicara a ese sector, el sueño del pibe es hacerte, bueno, la gran Mercado Libre, qué sé yo, me hago la web o no sé qué, o la aplicación, o lo que sé yo, que todo el mundo la quiere, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir Zuckerberg o alguno de estos gigantes del mundo y me la va a comprar. Entonces yo ya me voy con mis millones de dólares donde voy a estar cubierto yo, mi familia, mis nietos probablemente, y me dedico a hacer ya lo que se me cante, y voy, viste, me dedico a ser casi un artista del tema, ¿no? Perdón por ahí la de los exabruptos, pero bueno, ese es el sueño de ese sector, ¿no? Y la verdad es que el que lo logra es un bendecido por Dios, ¿no? Sí, bueno, ahora creo que van Agustín Sarfati. Pasa que tenemos poco tiempo y así lo vamos Sí, aprovechando. Te agradezco por la Perdón. respuesta. otra No. vez, yo. Mi pregunta era, ¿qué beneficio, ya sea económico, social y ambiental, le hubiera traído a Mendoza la implementación de Portezuelo del Viento? Oh. Y económico, que es por ahí lo más fuerte mío, tenés tres cosas. Primero es riego, agua, pero bueno, para que sea... vos acordate que nosotros estamos en un desierto y que las crisis hídricas ya son, no crisis, son una normalidad.
entonces cada vez va a haber menos agua para regar nuestras plantaciones. Entonces, Portezuelo necesitaba que un canal derivador para llegar al Atuel, para incrementar en el sur, si se quiere, el agua para cultivos, etcétera, ¿no? Portezuelo en esta primera etapa no tenía el canal ese todavía, pero bueno, luego lo podés hacer, ¿no? En una obra, vamos a decir, incremental. Lo segundo, y más importante creo hoy, en este momento, es la energía que te produce, ¿no? Hoy la energía tiene un valor más... Acuérdense que nosotros venimos de hace 4 años, 5 años, la energía no valía nada en este país. O sea, el que se dedicaba a hacer energía perdía plata, o sea, no perdía, porque venía el Estado y te lo subsidiaba al lado, ¿no? Pero bueno, hoy en este contexto de un país totalmente deficitario, ¿qué se hizo? Se levantó el precio de la energía, todavía le falta para llegar a niveles internacionales, con lo cual eso, si se van esos precios a niveles más razonables en el término del punto de vista económico, estoy hablando, seguramente el tema energético va a ser uno de los ingresos más relevantes de Portezuelo del Viento. Eso desde el punto de vista económico. Luego, ¿qué te puede generar ahí? Un polo turístico, ¿viste? Cómo se genera, no sé, Potrerillos, y te genera, ¿viste? Porque el agua atrae, probablemente. El tema es que está muy lejos, allá están, bueno, en el límite con Neuquén, que es lejano, pero ¿quién te dice por ahí algún inversor, viste, como son los inversores, va y mete dinero ahí y descubre que eso es un lugar único para hacer turismo y bueno, y se generará un polo turístico. Esas 3 cosas te podría decir desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista medioambiental, entiendo que están todos los estudios, estos hechos para el medio ambiente y creo que no causaría problemas desde ese aspecto, ¿no? Ese dique, por lo menos no tengo conocimiento de que sea así. Y no sé si había otro tema económico, ambiental y social, creo que dijiste. Sí, social. Sí. Bueno, y desde el punto de vista social, allá, viste, está muy lejos. Entonces vos decís, ahí hoy es la nada misma, no hay nada. No hay sociedad en Portezuelo del Viento. Ahora bien, a partir de su aparición, como todo dique, qué sé yo, los que somos más grandes hemos visto. Ustedes recuerden que el último dique que hemos hecho es Potrerillos, hace 20 años, que se inauguró más o menos, empezó antes todavía. Al lado de un dique se te generan actividades, sociedad y por tanto escuelas, centros de salud y todo lo que conlleva eso, así que probablemente le dé un poco más de vida a esa zona tan lejana de acá, que es mendocina, pero bueno, que muy poco de nosotros estoy seguro que conoce ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Agustín. Hola Alfredo, buen día. Buen día. Mi nombre es Valentín y te quería hacer un par de preguntas, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta el tema del coronavirus, ¿no? Como todo, ¿no? Con respecto al impacto que tiene, ¿no? La pregunta basada en eso y en una tendencia decreciente, o más bien creciente, que ha tenido el desempleo en los últimos años. Mezclándolo con el tema de, bueno, lo que pasó a fin de año con el tema de la minería. Si desde el gobierno están pensando en algunas otras opciones, en algunas otras alternativas para diversificar la economía, cuáles son o cuáles pensás vos que pueden llegar a ser, más allá de las que ya dijiste, ¿no? Del campo y del turismo, que son las más implementadas ya acá. Mira, el tema de la diversificación de la economía siempre es un lindo eslogan. Mirá que lo uso cotidianamente, no estoy haciendo una crítica del tema. Pero diversificar, vamos a poner, ustedes seguramente habrán tenido alguna materia de economía en la escuela allí. Pero básicamente la economía, para explicarla en términos muy sencillos, es una cuestión que depende de factores. Los factores de la economía son el trabajo, o sea, la mano de obra, vos la mencionaste recién. El capital,
el capital, muchos tienden a decir, che, ¿qué es capital? Y se imaginan una montaña de dólares. No, 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 no. El capital es todo lo que son máquinas, instalaciones, etcétera. Todo lo que puede transformar un input en un output, en un producto. ¿Sí? Uno entra a una bodega, la moledora, los tanques, todo lo que tienen ahí adentro, eso es capital. Entra a la escuela donde están ustedes, el edificio, el pizarrón, los bancos, no sé bien, no la conozco, no tengo el gusto. Eso es capital, ¿no? Y finalmente hay algunos, los que son más antiguos, ponen la tierra como un factor de producción en qué, en los países que son de perfil agrícola. Qué sé yo, por decirte una idea, en Japón la tierra debe ser de cero o nada, pero acá en la Argentina la tierra sí es muy relevante, en la Argentina. Y el Mendoza en particular está dentro de eso, pero en un desierto depende de un factor natural, que es el agua, y por lo tanto eso, ¿no? Y finalmente, otros autores agregan a los empresarios. El empresario como un factor más de la producción. ¿Y por qué es un factor? Porque el empresario ve cosas que los otros no vemos. Un empresario es una persona que ve un negocio que el resto no lo ve y por eso se mete en algo que probablemente antes nadie se ha metido y por eso es que termina, si se quiere, usufructuando de ello, ¿no? Entonces, vos me preguntaste de Mendoza, ¿tierra tenemos? Sí, hay tierra, pero no hay agua. Y cada vez más complicado lo del agua. Entonces ahí hay un problema, hay que hacer más eficiente el uso del agua. Y eso se refiere a regar mejor, a hacer más diques, a hacer más canales, etc. Mucha inversión pública, pero también privada. Mucha. Después, mano de obra. Mano de obra, yo creo que Mendoza tiene una mano de obra fenomenal comparada con otras provincias, porque tiene un montón de universidades, tiene un montón de institutos, un montón de escuelas como la de ustedes, que son de muy buen nivel. Así que materia prima acá Mendoza tiene para eso, ¿no? Pero capital, bueno, ahí es donde vienen los problemas. El capital es una cuestión que fluye a los lugares donde son seguros para invertir. Y la Argentina, como un todo, chicos y chicas, no es un lugar seguro para invertir. Imagínate si estamos hablando de expropiar una de las cerealeras más importantes de Argentina. ¿Quién va a venir a meter un dólar acá luego de si se produce esa locura? Entonces, uno dice, che, ¿qué vamos a hacer con la gente? Vos me preguntaste por el desempleo. Y bueno, cualquiera te va a decir, bueno, vamos a generar industrias o no sé qué, algún sector para que esa gente sea empleada. Pero para eso previamente tiene que haber un capital acumulado. Y ese capital lo disponen nadie, al sistema financiero por un lado, o empresarios que han acumulado un montón de capital y que van a decir, bueno, che, voy a hacerme una inversión en Mendoza de tal cosa, en no sé qué tema, en qué actividad. En este contexto, es difícil decir, tendría que ser muy optimista para eso. Y usted me dice, bueno, pero ¿y el gobierno? Que el gobierno puede dar señales, puede dar lineamientos, reglas de juego, acompañar. El gobierno no puede estar invirtiendo. Primero, vuelvo a decir, las arcas, nos estamos discutiendo a ver si se pagan los salarios. Imagínate si va a invertir en hacer una empresa, el gobierno estatal. No existe eso, perdón. Ahí ya me saco el gorro, por favor, de asesor de gobierno, si no me pongo el gorro de economista. Eso es nada, es un cuento, es para la tribuna, eso no existe. Eso no existe. Entonces, vamos a decir, diversificar. Y sería muy interesante diversificar la matriz productiva. Pero hoy, lo único que vos decís ha generado algo de interés y que está ahí latente es el tema minero. Y la minería, vuelvo a decir, no tiene licencia social, que es lo que está más a mano. Lo demás, todo lo demás, salvo, vuelvo a decirte y reitero el tema del campo, que en lo del campo hay chances todavía, pero también necesita de otros drivers de política económica para apoyarlo, para que se pueda reactivar
un poco más. Es complejo hoy, en este contexto en el que vivimos, tirar o arriesgar algunas líneas al respecto. Y cada persona que le pregunte, o especialista que le pregunte, probablemente te dé una respuesta diferente, ¿no? Yo trato de ser pragmático, práctico. Digo, ¿qué tenemos más a mano? Bueno, todo ese conocimiento agroindustrial, metal mecánico, etcétera, que hoy no tiene nadie que lo detenga, o sea, nadie va a ir a hacer una marcha para parar un nuevo emprendimiento agrícola o algo así, ¿sí? Lo único que sí hay que hacerle es asegurarle el agua, para que no sea que esa agua que está usando ahí sea un agua que no use aguas abajo otro, porque estarías perjudicando a otro, ¿no? Garantizando eso, me parece que es un sector en donde se puede seguir haciendo cosas. Muchas gracias por su respuesta. Por favor. Bien. Bueno, Alfredo, te habla el profesor. Te agradezco mucho por la charla, la verdad muy informativa, pero tenemos que ir cerrando porque los chicos tienen que ir a otra clase. La verdad nos faltó el tiempo, quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero la verdad pudiste, digamos, responder de manera bastante concreta y amplia las preguntas que los chicos realizaron. Te agradezco por tu tiempo y bueno, muchas gracias por participar de este encuentro. No, gracias a ustedes por el tiempo, por escucharme, a los organizadores, a la profe, al profe, a Marcelo, que vuelvo a decir un amigo, por invitarme. Yo, para terminar y para que se lleven una idea, por lo menos de lo que este economista piensa, los resortes de economía, de política económica más relevantes los tiene la nación, los tiene el gobierno nacional. Eso maneja la tasa de interés, maneja el crédito, maneja los impuestos importantes, maneja la política exterior, el tipo de cambio. Todo eso lo maneja la nación. Una provincia tiene muy poquitos instrumentos, yo diría escasos, algo de obra pública, los ingresos brutos que podés cambiarle, pero es nada, pequeñísima aporte que le podés hacer a una empresa para que crezca, y otro tener, bueno, un contexto bueno para los negocios, que eso acá en Mendoza existe y es bueno. Por eso, cuando piensen en economía y lean los diarios o escuchen o al que le interese esto, mire lo que está haciendo el gobierno nacional. Ahí es donde van a tener la mayor cantidad de respuestas para dónde se va en un tema o en un sector determinado o en general. Así que, dicho esto, les agradezco muchísimo y bueno, ojalá que tengamos oportunidad alguna vez de estar juntos y si no, bueno, seguir usando este sistema por ahí un poquito menos complicado que como empezamos. Ojalá, ya creo que acá ya se adaptó la tecnología para poder hacerlo más rápido la próxima vez. Gracias. Marcelo, ¿quería sumar algo más? Tenés silenciado el micrófono. Sí, para una sola cosita cortita y dejarlo como inquietud. Primero, gracias Alfredo, porque la verdad que siempre es muy sabroso escucharte y siempre muy, muy claro en los conceptos. Así que muchísimas gracias al colegio por permitirle a la legislatura participar de este proyecto que cada día nos gusta más a todos. Y decirle, bueno, como debido a los problemas de conexión iniciales y siendo un optimista de sanitario, cuando esto se levante por ahí, comprometerlo públicamente a Alfredo, que yo lo hablábamos por teléfono ayer, que poder reunirnos de manera presencial y que Alfredo, sería interesante que Alfredo conociera vuestra escuela, que en lo personal soy un enamorado de ella. Así que bueno, Alfredo, está el compromiso que cuando podamos juntarnos, volver a las aulas, podamos hacer una visita y por ahí explayarnos un poco más en estos temas. Y felicitaciones a los chicos por la verdad, por el nivel de las preguntas. La verdad que en lo personal me parecen que han sido fantásticas. Muchas gracias.
Bueno, te agradecemos, Marcelo, y sería un verdadero honor para nosotros poder recibirlos en nuestra institución cuando estén las condiciones dadas. Y bueno, vos que has estado también participando en las distintas charlas, has podido ver que esto es un proceso de aprendizaje y también por otro lado, bueno, excelente Alfredo, la claridad que tiene para mostrar todo ese panorama con una sencillez. Yo soy profesora de lengua y creo que lo he entendido todo. Así que bueno, para mí es un gran placer haber podido participar de todo esto y poder entender todos estos temas que nos acucian y que nos quedan ahí pendientes para tratar de que estos jóvenes puedan empezar a pensar algunas propuestas, algunas alternativas, algunas soluciones para que esa diversificación de la matriz productiva no sea solo un eslogan, sino que pueda llevarse a la práctica, y especialmente ellos que vienen con un perfil asociado con esta industria del conocimiento que tiene que también terminar de definirse y de perfilarse para que tengan un futuro próspero y así también nuestra provincia. Muchísimas gracias a ambos y a los chicos por esta participación y al profe Leandro, que es un genio total. ¿Puedo hacer una última? Sí. Miren, a los chicos sobre todo. No sé, a mí me pasó, vieron que uno es medio siempre autorreferencial. Yo les recomiendo, cuando esto pase un poco, porque bueno, hoy no es momento, pero ya va a pasar, que vayan Mendoza adentro. Váyanse ahí a la tierra de Marcelo, a Tunuyán, a Tupungato, a San Carlos, vayan a la zona este. Vean, párense en las empresas o háganse un recorrido para ver. El Valle de Uco tiene una diversificación fenomenal que se ha ido viendo ustedes del Valle de Uco, que yo conocí cuando yo llegué acá a Mendoza, hace 30 años, bueno, 30 años, no es nada que ver con lo que hay hoy. Entonces ahí sí se ha producido todo un cambio en un periodo muy corto de tiempo, porque para la historia 50 años no es nada. Por ahí nosotros estamos acá en la ciudad metidos y mirándonos el pupo de la ciudad y pensando en el shopping, en qué sé yo. Ahí en el campo, que no está lejos, es 1 hora de viaje nada más, hay un tesoro que los va a nutrir seguramente mucho en todo eso que acaba de decir la profesora María Luciana. Bueno, esperemos que pronto podamos activar y viajar con mayor fluidez y apreciar todo lo que tiene Mendoza y todo el potencial que está ahí latente, y bueno, y va a estar en manos en los años sucesivos de estas generaciones. Entonces es importante para nosotros empezar a generar ese vínculo, ese entendimiento de la región, de la zona, de cómo enamorarnos cada vez más de ella y cómo poder sacar a flote todo su potencial y crecimiento. Muchísimas gracias nuevamente, Alfredo. Por favor, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Bye bye. Adiós. Chao, chicos.